Laura, ¿qué grado de parentesco te une a Federico García Lorca? Era hermano de mi padre, Francisco, que era el segundo de los 4 hermanos. Se llevaban 4 años. Madrid fue fundamental para él. Claro, Granada es una ciudad de provincias y fue importantísima la salida y la venida a la residencia y su encuentro con una generación o un grupo realmente extraordinario que no se ha dado, yo creo que en ninguna época, que coincidieran aquí pues personas como Dalí, Buñuel viviendo aquí, y los que se acercaban, que eran todos, pues Alberti, Neruda, en fin, todo el grupo. Ha sido un lugar importantísimo, así como lo fue su viaje a Argentina y Uruguay y Cuba. ¿Qué recuerdos existen en la familia, en vos, respecto a esa gira, sobre todo Argentina y Uruguay? Pues entre otras cosas, que ganó dinero, porque él, la verdad es que no se esperaba. Él, aunque fue ya sabiendo el éxito que había tenido Bodas, no se dio cuenta hasta qué punto. Fue para él un empujón enorme, porque fue darse cuenta del alcance que estaba teniendo su obra, tanto su poesía como el teatro. Ay, Federico, cómo hubieras sufrido al ver este fuego desatado en la España que tanto quisiste. 1939, la República Española es derrotada. Entra Franco en Madrid, pero poco antes el gobierno de la República sale al exilio, dejar a tantos amigos y a tantos conocidos y a tantos hermanos desconocidos en una España dominada por el terror. También eso creaba mucha angustia. Los barcos del exilio parten hacia Sudamérica y México. Uno de esos barcos, el Winnipeg, fue financiado a instancias de Pablo Neruda por el gobierno chileno. Pablo organiza, él solo prácticamente, con algunos colaboradores, pero todo fue idea de él, el fletar un barco, el Winnipeg, que se compra con dinero de la República Española en el exilio, un poco dinero que había podido sacar la República, el gobierno de la República al exiliarse en Francia. Hay una oficina en donde se registra la gente que va a salir en el barco, pero eran miles y había que elegir. Y entonces era verdaderamente un dolor inmenso para Pablo el tener que elegir. La gente sometía más o menos cuál era, bueno, que su profesión, lo que tenían, fue como un currículum, digamos, de alguna forma. Y fueron 2000 y tantos, creo recordar. Entonces, ese barco se bautizó como el Barco de la Esperanza. Embarqué en el buque Masilia con mi pequeña niña de 1 mes, nacida en París, con oscurecimiento y el ulular de las sirenas. ¡Ay!, me decía alguien con voz agorera, pero pobrecita nena, tan rica que es, que se la van a comer los peces de seguro. Dormitorios de 3ª clase y menos mal que no hay 4ª, decía el periodista Clemente Zimorra. Travesía con luces apagadas, prohibido fumar en cubierta, temiendo a cada rato los ataques de los submarinos cuyos periscopios surgían entre las olas. Apareció en una madrugada Buenos Aires, humo de chimeneas, estibadores ya prestos a la tarea. ¡Qué maravilla debe ser esta ciudad! Tenía fama de ser la más importante de Sudamérica. Entonces estábamos en el barco y teníamos que esperar. El barco estaba en la dársena norte, pero tampoco arrimado a la planchada, sino lejos. Había habido una de esas carreras de caballos famosas acá, que Botana, que era el director de Crítica, que Crítica había hecho mucho a favor de la República, entonces Botana tenía un caballo que se llamaba Romántico y que había ganado la carrera. Y dijo, hombre, se le ocurrió dice, bueno, este dinero lo voy a repartir entre los refugiados que están en el barco, que sabía que no teníamos ni siquiera un centavo, y quiso entrar al barco. Y el capitán del barco le dijo no. Dice, no, porque usted no puede subir aquí porque esto es tierra francesa. Y él le dijo, no, usted está en la dársena norte, en aguas territoriales argentinas.
así que usted no está en su tierra. Dijo, pero voy a venir mañana y no solamente les voy a entregar el dinero, sino que los voy a bajar a todos. Se van a quedar en la Argentina. Pero Botana llamó al presidente Ortiz, que entonces era Ortiz el presidente de la Argentina, que estaba muy enfermo y casi ciego, y dio un decreto de esos de urgencia para que pudiéramos tener asilo en la Argentina. Pero mira, era muy emocionante porque como el barco no lo dejaban arrimar a la planchada, la gente en la esquina, se congregaba la gente con banderas republicanas, gritando así, y bueno, vivando y todo, una maravilla. Rafael Alberti y María Teresa León, mis padres, salieron en un barco, el Mendoza, que era un barco francés, que fue el último barco mercante francés que salió rumbo a América del Sur. El Atlántico estaba totalmente surcado por naves alemanas, por submarinos, etc. Tenían que el barco navegar a oscuras por la noche. Era una situación muy tensa, ellos estaban en la clase más ínfima, e incluso cuando llegaron a las costas del Río de la Plata, a la entrada, ellos más o menos presenciaron el hundimiento del Graf Spee, este barco ultramoderno alemán que estaba acosado por los ingleses y que el capitán prefirió volar antes de entregarse, ¿no? Y entonces llegan a Buenos Aires, como digo, con destino a Chile, y en Buenos Aires los reciben en el puerto Gonzalo Losada, el que sería el editor de todos los libros posibles. Losada acababa de crear su editorial, y ese editorial es bien sabido en este país, y no solo en este país, también en España, en otros lugares, jugó un papel absolutamente determinante, no solo en la difusión de estos peregrinos intelectuales, y no intelectuales, bueno, pero en este caso de los escritores que fueron aventados por el viento de la guerra al exilio. Hubo otras editoriales también, como la editorial Shapire, que publicó a mucha gente importante también, que contó con la colaboración de este pintor y escenógrafo fantástico, Gori Muñoz. Y todas estas personalidades que fueron llegando, creo que crearon un mundo verdaderamente mágico en esta ciudad. En el Winnipeg, Masilia, Mendoza y en otros barcos cruzaron el océano los españoles que no se resignaban al silencio. Obreros e intelectuales de todas las clases con algo en común: el espíritu libre. ¿Qué experiencia, qué sensación tenías en aquella época cuando eras vendedor de obras que era difícil encontrar? ¿Qué sensación? La inmediata era hambre. Era una necesidad física la que me llevó a vender libros, porque lo que yo ganaba como actor no era suficiente para alimentar a mi familia. Hambre y por otro lado, como compensación, el contribuir un poco, ¿no?, a la lucha contra el régimen franquista. Y también, ¿por qué no?, entrar en contacto con una serie de publicaciones de autores que conocimos a través de las editoriales americanas, o sea, sudamericanas, ¿no? En España hemos descubierto a Sartre, a Camus, a Pratolini, gracias a las ediciones de Losada y todas ellas. Madrid hoy es una fiesta del teatro, del cine, de las propuestas. ¿Buenos Aires para vos? Es en muchos aspectos para mí, es una fiesta, si me apuras, de decir mayor.